Hola, bienvenidos a una clase más de Sha'arei Chesed Teilim y estamos en el Mizmor Kuf Lamed Gimal, en el capítulo 133 del Sefer Teilim. Shira Ma'alot le David. Este Mizmor es un Mizmor pequeño, tiene 3 pesukim solamente, pero está realmente fascinante. Shira Ma'alot le David, un Shira Ma'alot, un cántico para las ascensiones, para los escalones que escribió David. Hine matov umanaim shevet achim gam yachad. Hine matov, qué bueno, umanaim, y qué placentero, shevet, y qué agradable, shevet achim gam yachad, es cuando están sentados, cuando habitan los hermanos gam yachad, también están juntos. Hay cosas en el mundo que son tov, que son buenos, pero no son agradables. A lo mejor hay gente que para ellos hacer cosas que le hacen bien al cuerpo, a veces hay que tomar medicina, es bueno, pero no es agradable. Hay cosas que son agradables, son naim, agradable, pero no son tov, pero no son buenas. Aquí dice David Amelech, hinema tov umanaim, es bueno y es agradable, shevet achim gam yachad, cuando los hermanos viven juntos, cuando hay shalom, cuando hay paz, cuando hay armonía. Eso es bueno y es agradable. ¿A quién se refiere cuando los hermanos están juntos? Dice Rashi, Ksheyashav akadosh baruch hu bebeta bechira im Israel, akruim achim bereim, v'yeh gam hu yachad imahem. Dice Rashi algo increíble. Hinema tov, qué bonito y qué agradable, qué bueno y qué agradable era cuando estábamos shevet achim gam yachad, cuando estábamos todos los hermanos juntos en Eretz Israel, cuando estábamos todos los hermanos juntos en tiempos del Bet HaMikdash, y éramos hermanos, y dice gam yachad, también estábamos juntos en un solo reinado, un solo Bet HaMikdash. Dice Rashi, que es gam yachad, Hashem Itbaraj también estaba con nosotros. Explica ahorita el Metzudot, viene David Amelech en este Mizmor y nos dice, ¿sabes qué pasa cuando hay Ahdut, cuando hay unión? Cuando hay unión, entonces el Shefa, la bondad, la abundancia que le llega a uno, se conecta. Como estamos todos conectados, el bien que le llega a uno se va pasando y todos se contagian de eso bueno que hay. Porque hay unión. Por eso dice, Kashemen atov al arosh, yored al azakan, zekan Aarón, como el aceite bueno al arosh que se ungía, el aceite de unción, se ungía en la cabeza. Entonces Aarón a Cohen, cuando se hizo Cohen Gadol, Moshe su hermano lo ungió con este aceite especial, que era Shemen Amishcha, el aceite de unción, que era un aceite de olor muy muy agradable. Dice, Kashemen atov al arosh, como ese aceite bueno, al arosh ungieron a Aarón en su cabeza, pero no se quedó en la cabeza el aceite. Yored al azakan, cayó, chorrió el aceite al azakan hacia la barba. Zekan Aarón, a la barba de Aarón, sheyored al pi midotav, que caía la barba de Aarón al pi midotav, a la boca, a la orilla midotav de sus ropas. O sea, al final caía, se conectaba a la ropa, se conectaba a la boca de la ropa. Entonces se metía para adentro y se le escurría. Dice, así es cuando el pueblo de Israel está unido, cuando el pueblo de Israel está junto y tienen una sola cabeza. Entonces todo el shefa, toda la abundancia que llega a la cabeza, está conectado, baja la barba, baja la ropa, baja el cuerpo, se va pasando por todo el cuerpo. ¿Qué tal Hermón? Trae otro ejemplo, como el rocío que caía en el Hermón, sheyored al areret Zion, que al final va cayendo, el rocío que cae, el rocío y la lluvia que cae en el monte de Hermón, cae, y luego se pasa a otras montañas, sheyored, de ahí va cayendo y va bajando al areret Zion, sobre los montes de Zion. Kisham tziva Hashem et haberacha chaim ad haolam. Y explica, dice Kisham, porque ahí, en Har Zion, en Jerusalén, tziva Hashem et haberacha chaim ad haolam. Ahí ordenó Hashem, haya ordenado Hashem la berajá, la bendición y la vida
Ada Olam, hasta la eternidad. Quiere decir, cuando el pueblo de Israel está juntos, unidos, en tiempos del Bet HaMikdash, de Tzion, llegaba toda la verajá y de ahí se esparcía hacia todo el pueblo, porque estábamos unidos completamente, con hermandad, con unión, con amistad, con armonía, y por eso es Shevet Nematov Umanaim, Shevet Achim Gam Yachad. Una gran lección para nosotros, cada uno en su vida. Nematov Umanaim Shevet Achim Gam Yachad. Cuando hay unión entre los hermanos, el Shefa, la abundancia, lo bueno se comparte, lo bueno pasa de uno a otro. Esa es la explicación, como explica Rashi y como explica el Radak. Viene el Midrash, también lo traen aquí Rashi, los Mefarshim. Dice el Midrash, ¿quiénes son? Hinematov Umanaim Shevet Achim Gam Yachad, los hermanos que habitaban juntos. Dice el Midrash, ¿a qué hermanos se refiere? A ver, vamos a ver los hermanos que había en el Tanaj. ¿A Caín y Hebel? No eran hermanos que se querían mucho. Caín al final mató a Hebel. ¿A quién? ¿Quiénes son los hermanos? Ishmael y Yitzhak, tampoco se llevaban bien. Jacob y Esab, tampoco. Yosef y sus hermanos, tampoco. ¿A quién se refiere Hinematov Umanaim Shevet Achim Gam Yachad? Se refiere a Moshe y a Aarón. Son los hermanos que hay en el Tanaj que se amaban, que se querían. Dice el Midrash, a tal grado se querían que Aarón, cuando Moshe, su hermano más chico, es nombrado como el líder del pueblo de Israel que los va a sacar, y Aarón sale a su encuentro, como dice el Pasuk, Verajá de Samach Belibo. Aarón estaba feliz de Moshe como si a él lo hubiera nombrado. Sintió la felicidad en él. Y cuando Moshe nombró a Aarón Cohen Gadol y lo ungió con el aceite, le dice, tú eres Cohen Gadol, sintió como que si a él, estaba feliz como que si a él lo está nombrando. Así uno tiene que estar contento con el bien de su hermano. Y por eso dice, Hinematov Umanaim Shevet Achim Gam Yachad. Qué bueno era este Shevet, esta sentada, esta habitada, esta unión que había de estos hermanos, de Moshe y Aarón. Kashem Atov al Arosh, como el aceite bueno en la cabeza, que le ungió Moshe a Aarón, Yored al Zakan, Zekan a Aarón, que caía en la barba de Aarón. ¿Por qué repite el pasuk dos veces? Yored al Zakan, Zekan a Aarón. Explica el Midrash en Shir Hashirim Rabbah. Dice, al Arosh Yored al Zakan, se refiere a dos barbas. Cuando Moshe ungió a Aarón con el aceite y le empezó a caer, le empezó a chorrear el aceite en la barba, Moshe estaba sintiendo como que si en su barba de él le está cayendo el aceite. Por eso dice, Yored al Zakan, que le caía en su barba. Zekan a Aarón, en la barba de Aarón también caía. Sheyored al Pimidotar, que caía su barba sobre su ropa. Así uno tiene que sentir el bien del otro, como que, imagínate, cuando te cuentan algo bonito de otra persona, imagínate en ese momento que eso bueno te está pasando a ti. Qué contento me pongo si fuera a mí. ¿Por qué no voy a estar así feliz cuando es por el otro? De hecho, dice en Hazal que por eso Aarón tuvo el zehut de vestir como Cohen Gadol y tener el pectoral, el Hoshen, sobre su corazón, en el pecho sobre su corazón. Ese corazón que se alegró en cuando su hermano le va bien, ese corazón tiene el mérito de tener el Hoshen, tener el pectoral encima de él. Increíble, segunda explicación de Midrash. Tercera explicación, viene el Malvin y dice así, ¿sabes a qué hermanos se refiere esto? Hay dos hermanos que están muy unidos. ¿Sabes quiénes son? Isahar y Zebulún. Los dos hijos de Jacob, Isahar y Zebulún, eran hermanos así de pegados. Isahar no solamente eran hermanos, amigos, eran socios. Isahar estudiaba Torah, y toda la tribu de Isahar estudiaba Torah, y Zebulún iba y trabajaba, y toda la tribu de Zebulún eran comerciantes y trabajaban. Pero Zebulún mantenía a su hermano Isahar para que pueda estudiar Torah tranquilo, sin preocupaciones, para que pueda estudiar Torah en verdad. Si va a tener que ir a trabajar y conseguir, no va a estudiar Torah de la misma manera. Entonces Zebulún mantenía a Isahar. Dice el Malvin, automáticamente ¿qué pasaba? Había una vida muy buena. Una persona que solo estudia Torah y no tiene con qué vivir este mundo, entonces tiene cosas muy buenas.
tiene mucho bien, tiene mucho tov, pero tal vez no es naim, no es lo más agradable. El que solo va a trabajar y su dinero no lo comparte, su dinero no lo hace partícipe en estudiar Torah, no ayuda a mantener a estudiar Torah, puede tener mucho naim, puede tener mucho neimut, mucho placer, puede estar muy agradable, pero le falta la parte espiritual, no tiene el tov, no tiene el bueno. Dice el pasuk, hinema tov umanaim, ¿sabes cuándo también es tov, también es bueno, y también es naim, también es agradable? Shevet Achim Gamiaja, cuando están estos dos hermanos juntos, cuando hay una sociedad, que el Talmid Jajam, que el que trabaja con su dinero ayuda al que estudia, y el que estudia le comparte de su estudio al que trabaja. En ese momento el Shefa va a caer hacia los dos. Explica el Malbim, hay dos maneras cómo cae el Shefa. A veces el Shefa, la abundancia cae del cielo a quien es Raúila, al quien es propicio a recibirla. Pero una vez que cayó sobre el que es propicio a recibirla, también se esparce, también se comparte con el alrededor. Vamos a decir, si hay un tzadik muy grande que se merece un shefa del Shamaim, una abundancia del Shamaim, le llega al tzadik y una vez que le llegó, ya se reparte a todos los demás. Entonces también al que no era tan propicio le llegó a causa del que sí era propicio. Pero también puede ser al revés, dice el Malvin. También puede ser que para que le llegue el shefa al quien es propicio, para que le llegue esa abundancia al que Hashem quiere que le llegue, se la manda al que no se la merece tal vez, para que por medio de él le llegue al que sí se la merece. ¿Entendieron? Entonces, Hashem quiere mandar, ¿cómo es aquí? Cuando hay Zahar y Zebulun, y Zahar, el que estudia Torah, está más pegado a Hashem, está todo el día estudiando Torah, cumpliendo mitzvot, diciendo tefilá, está pegado a Hashem. El shefa le va a llegar. Hay dos maneras. O el shefa o la abundancia le llega a Isahar y de ahí se esparce también a Zebulun, le comparte, o muchas veces es al revés. Hashem le manda el shefa a Zebulun primero para que por medio de Zebulun le llegue a Isahar. Esos dos ejemplos son los ejemplos que trae el pasuk. El primero es Kashemen hatov ala rosh yored ala zakan. El aceite de unción llega en la cabeza. Es el lugar del pensamiento, el lugar del da, de la inteligencia, del entendimiento. Ese es el lugar donde está el aceite. Pero una vez que se ungió la cabeza con ese aceite, ya se comparte, llega a otras partes. Yored ala zakan, cae en la barba, al pimidotab, llega a la orilla de la ropa, cae en la ropa, cae adentro, se esparce del lugar donde era propicio al lugar donde no era propicio. Y la segunda manera es que tal Germón, como la lluvia, el rocío que caía en el Germón, el rocío que caía en el Germón no era para el Germón, era para que de ahí se pase el Hareret Zion, a las montañas de Zion. Entonces caía en el Germón para que llegue el Hareret Zion, Kisham Tziva Hashem et Berajá Chaim ad Haolam, porque ahí en Har Zion es donde Hashem ordenó la Berajá y Chaim y la vida ad Haolam. Entonces todo el bien que llegaba era para Har Zion. Igualmente Isahar y Zebulun, la importancia de apoyar, de mantener, de compartir, de hacer esa unión entre el Tov y el Naim, entre el bueno y lo agradable. Increíble este Mizmor de David Amelech. Hasta luego.